Hola amigos, en esta tercera parte vamos a ver una metodología para seleccionar nuestras compras. El método que os presento tiene los siguientes conceptos. 1. Riesgo de descapitalización o de endeudamiento a largo plazo. 2. El impacto que tiene el ahorro que nos aporta el equipo comprado. 3. El coste calculado por mes de vida útil. Y 4. Una combinación de la frecuencia de uso y la satisfacción que nos aporta el producto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo de cada uno de estos conceptos. Aprovecho para deciros que recordéis darle al like si os está gustando el vídeo y suscribiros si queréis recibir notificaciones. Por ejemplo, un coche nuevo tiene un impacto alto en nuestra economía por su elevado coste, independientemente de que se pague de una vez o en cómodos plazos, si lo comparamos con la compra de un ordenador que tendría un impacto medio o de una tostadora que tendría un impacto bajo. Si compramos un lavavajillas de alta eficiencia, la compensación obtenida por el ahorro de agua y electricidad de este electrodoméstico frente a otro compensará en parte su mayor precio inicial. A veces puede parecer caro adquirir una olla rápida por 150 euros frente a una olla express más económica. Pero es que resulta que después de 10 años de uso, la olla rápida nos ha supuesto 1,2 euros al mes. ¿Se nos ocurre qué gasto habitual que no damos importancia normalmente supone 1,2 euros al mes? Sin embargo, este es un ejercicio que normalmente no se hace, ya que tendemos a mirar fundamentalmente la magnitud del desembolso inicial. La frecuencia de uso debería ser un factor muy importante a la hora de dedicar más o menos recursos a su adquisición. También la satisfacción que nos aporta debe tenerse en cuenta. Si consideramos el caso de un coche de gama alta, en el caso de una persona que lo utilice a diario, parece más justificado que si va a ser un uso más esporádico, aunque aporte en ambos casos una satisfacción muy elevada a su conducción. Además, si prevemos que el uso va a ser muy esporádico, nos está dando una pista de que quizás deberíamos recurrir a un alquiler de vehículo o a ir en taxi. Como podéis imaginar, los casos reales no son tan puros como los que acabamos de ver, sino que son una mezcla de los 4 índices. Aunque compremos el lavavajillas más caro, va a ser una compra de coste intermedio, que además ahorra agua y electricidad, se usa a diario y va a durar más años. De todo lo anterior podemos deducir que nos pueda dar un beneficio que compense el mayor precio inicial. Sería una compra de coste intermedio, que cuesta 150 euros y dura 10 años. Además, consume menos electricidad porque cocina de manera hermética. Y al trabajar a mayor presión y temperatura, ahorra tiempo. Además, se trata de un artículo que usamos a diario. Conclusiones. Comprar no es invertir, aunque para invertir haya que comprar. En cuanto al precio, lo bueno no siempre es caro. Lo bueno no siempre es caro. Lo barato sale a menudo caro. Lo barato sale a menudo caro. No siempre lo más caro nos va a durar más tiempo. No siempre lo más caro nos va a durar más tiempo. Hay que mirar más allá del precio otros aspectos como el riesgo que incurrimos en el tiempo con nuestra descapitalización o con las obligaciones adquiridas si es que lo financiamos. La compensación económica que nos puede aportar los ahorros que ahora no disfrutamos al no tener ese producto. Su vida útil. La frecuencia de uso. La satisfacción que nos aporta. Satisfacer la funcionalidad esencial que buscamos. En primer lugar, definiremos las características funcionales del producto que buscamos, separando la funcionalidad clave de otras funcionalidades extras o aspectos estéticos. A continuación pediremos varias ofertas de productos similares y realizaremos un comparativo técnico-económico. Bueno, en el próximo vídeo veremos una aplicación sencilla que nos va a ayudar a elegir la mejor compra, en base a los factores anteriores. ¡Hasta luego!